13 de agosto de 1995. Alison Hargreaves, una alpinista británica icónica, estaba a punto de hacer historia. Ella estaba a más de 28.000 pies sobre el nivel del mar en la cima de la montaña más mortal del mundo, sin un Sherpa ni oxígeno suplementario. Fue una decisión audaz, pero no era la primera vez que intentaba un desafío tan peligroso. Meses antes, llegó a la cima del Everest de manera similar. Mientras Alison ascendía lentamente el infame K2, enfrentaba temperaturas bajo cero, vientos violentos y la amenaza constante de una tumba prematura si daba un paso en falso. Contra todo pronóstico, triunfó y se convirtió en la primera mujer en la historia en conquistar el K2 y el Everest sin oxígeno suplementario. Pero este logro monumental tendría un costo devastador. Desde una tormenta devastadora que cobró la vida de una legendaria alpinista británica, hasta la misteriosa desaparición de una querida montañista francesa. Estos son los 3 destinos más horribles de mujeres en el K2. Bienvenido a Extreme. El 24 de junio de 1986, la alpinista francesa Liliane Burrard y su esposo Maurice estaban en lo alto de los picos de una montaña notoria situada entre China y Pakistán. Conocidos como la pareja que más alto había escalado en el mundo por sus atrevidas hazañas en algunas de las cumbres más altas del planeta, esta escalada en particular fue diferente a cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Ahora, para Liliane y Maurice, esta aventura única en la vida pronto tomaría un giro drástico hacia lo peor. Ya que no era una montaña cualquiera la que estaba escalando, no era otra que la infame K2. El nombre de esta montaña notoria evoca imágenes de terrenos peligrosos y tormentas mortales, y no es para los débiles de corazón. Durante más de un siglo, muchos de los mejores alpinistas del mundo han intentado conquistar su imponente cima, pero la línea entre el triunfo y la tragedia es sumamente delgada. Algunos montañistas han llegado a afirmar que los elementos conspiran contra ti en cada momento y que la propia montaña resiste activamente ser conquistada. El K2 es la segunda cima más alta de la Tierra, elevándose a 28.251 pies sobre el nivel del mar. Para muchos, es conocida como la montaña salvaje, un apodo que se ganó por sus condiciones brutales y su naturaleza implacable. Para alpinistas como Liliane, que se atreven a escalar sus empinadas laderas, generalmente lo hacen por el espolón de Abruzzi, que se considera la ruta más popular. Está compuesta por paredes de roca verticales, peligrosas cascadas de hielo y el infame cuello de botella, un estrecho corredor debajo de un enorme acantilado de hielo colgante que requiere habilidades avanzadas de escalada. Ahora, si le preguntaras a los propios alpinistas, el K2 es más que solo una montaña. Es una prueba de habilidad, valentía y voluntad de sobrevivir. Es un lugar donde cada paso es una apuesta, y el precio del fracaso puede ser el sacrificio máximo. Pronto, Liliane y su esposo Mauricio experimentarían esto por sí mismos. Pero la pareja no era ajena a las escaladas desafiantes. Ellos alcanzaron con éxito la cima de Gasherbrum 2 en 1982 y Nanga Parbat en 1984, siendo Liliane la primera mujer en llegar a la cima de Nanga Parbat. Su enfoque en ascensos rápidos y ligeros, un estilo que priorizaba la agilidad y minimizaba el tiempo pasado en altitudes extremas, les ganó el respeto de la comunidad de alpinismo en general. Los audaces alpinistas pusieron su mirada en el K2. A los Barat se les unieron en esta expedición la alpinista polaca Wanda Rutkowicz y el alpinista francés Michel Pomentier. Juntos, el grupo planeaba llegar a la cima de la montaña por el espolón de Abruzzi. Pero lo más impresionante era que planeaban hacerlo sin el uso de oxígeno suplementario. Antes de que la expedición siquiera comenzara, el equipo enfrentó varios contratiempos. Los Barat perdieron todo el presupuesto de la expedición, incluyendo miles de dólares, boletos de avión y pasaportes en un viaje en taxi. Sin embargo, la pareja logró recuperar su dinero y pertenencias a su debido tiempo, lo que les permitió continuar con su expedición. A principios del verano, el equipo llegó al campamento base del K2 ansiosos por comenzar el ascenso a la cima. Como muchos alpinistas que los precedieron, la expedición pasaría varias semanas aclimatándose en campamentos cada vez más altos, permitiendo que su cuerpo tuviera tiempo de adaptarse a los niveles decrecientes de oxígeno y así reducir el riesgo de mal de altura. Para el 23 de junio, Liliane y su equipo estaban listos para hacer el último esfuerzo hacia la cima, y con ello estaban a punto de hacer historia. Su intento de llegar a la cima ocurrió en una época en la que las cuerdas fijas no eran comunes en la montaña, y se vieron obligados a usar la poca energía que les quedaba para mantenerse en pie mientras ascendían cada vez más alto. Mientras Liliane avanzaba hacia arriba, el viento cortante aullaba al soplar por el costado de la montaña.
Respirar se volvía cada vez más difícil debido al aire enrarecido. Ahora, a esta altura, solo tienes un tercio del oxígeno disponible al nivel del mar. Cada pequeño paso hacia arriba es una tarea monumental, ya que la fatiga que viene con semanas de escalada comienza a pasar factura. Pero en el fondo de su mente, una voz suave la motivaba a continuar, y para este momento la meta ya estaba a la vista. Ahora, Lillian no lo sabía. Pero en ese momento, justo cuando estaba a unos 30 minutos de la cima de la montaña, Wanda acababa de convertirse en la primera mujer en llegar a la cumbre del K2. Lillian pronto se unió a ella, y ambas mujeres entonces podían presumir que habían logrado llegar a la cima de la montaña más peligrosa del mundo sin usar oxígeno suplementario. Por un breve momento se detuvieron para admirar el panorama de picos nevados y un cielo interminable. Una vista impresionante que la mayoría de las personas no llega a experimentar. Pero para los fanáticos de este canal desde hace mucho tiempo, ya saben que la cima es solo la mitad de la batalla. El descenso es aún más peligroso. Mientras el cansancio extremo se hacía presente, el equipo continuó luchando en su descenso. Cada paso era una batalla contra los elementos. Los peligros aquí quedan perfectamente resaltados en unas pocas palabras por Fosco Maraini, quien describió el K2 como apenas el esqueleto de un nombre: todo roca, hielo, tormenta y abismo. Como muchos que habían alcanzado la infame cima del K2 antes que ellos, el descenso resultó ser la parte más aterradora de la expedición. Los alpinistas descendieron solo hasta su sitio de vivac de la noche anterior, cerca del cuello de botella. Para este momento se metieron las nubes y estalló una tormenta. La cara de la montaña fue azotada por la fuerza abrumadora del viento y la lluvia, y la visibilidad cayó a casi cero. El equipo pasó una noche fría acurrucado cerca de la infame sección del cuello de botella, todavía a más de 27,000 pies sobre el nivel del mar, sin sacos de dormir, oxígeno suplementario ni agua fresca para beber. Pequeño desvío en medio de este caos. Si quieres más historias crudas y sin censura que no podemos mostrar aquí, únete a la comunidad Extreme en Patreon. Nos vemos en el verdadero Extreme. Al día siguiente, el 24 de junio, las condiciones en la montaña habían empeorado, y la expedición se encontró atrapada en una condición de visibilidad nula. Pero, decididos a sobrevivir, siguieron bajando por la empinada pared de roca. Ahora, para este momento, se habían quedado sin combustible para sus estufas. Sin esto, no podían derretir nieve para obtener agua potable, un paso crucial para prevenir la deshidratación en altitudes elevadas. En algún momento, Michel se adelantó a los demás y logró alcanzar a otro equipo de escaladores del País Vasco, Mario Brego y Osema Casimiro. Intentó pedirles algo de combustible a los escaladores, pero ellos también habían agotado sus reservas. Finalmente, Wanda alcanzó a Michel, mientras que los Barats se quedaron atrás, ambos completamente exhaustos y ahora deshidratados. Desafortunadamente, esta fue la última vez que alguien los vio con vida. Junto con los escaladores vascos, Michel y Wanda finalmente regresaron al campamento 3, pero a medida que los minutos se convirtieron en horas, no había señales de los Barats. Al principio, Wanda y Michel pensaron que lograron encontrar refugio de la tormenta en otra parte de la montaña. Pronto las horas se convirtieron en días y aún no había señales de la pareja. Luego, un mes después, se hizo un descubrimiento aterrador que dejó desconsolada a la expedición. El cuerpo sin vida de Lillian fue encontrado en un campo de nieve a unos 17,500 pies por una expedición surcoreana. Esto fue alrededor de 10,000 pies más abajo de donde fue vista por última vez, lo que sugiere que la pareja continuó descendiendo hasta su último aliento, o que la tormenta arrastró su cuerpo hacia abajo. En cuanto a Maurice, su cuerpo permanecería oculto en la montaña durante más de una década, hasta que apareció en el glaciar justo encima del campamento base en 1998. Con esto, la misteriosa muerte de la pareja finalmente tuvo cierta resolución. Durante años, historias sobre lo que realmente sucedió en ese fatídico día circularon dentro de la comunidad de montañistas. Los escenarios más probables para explicar su desaparición sugieren que se desviaron de la ruta durante una tormenta, cayeron o sucumbieron al agotamiento y la hipoxia. La desafortunada muerte de Lillian y su esposo arrojó una sombra sobre lo que había sido un día histórico para las mujeres en el montañismo. En ese fatídico día del verano de 1986, Lillian pasó de ser la segunda mujer en la historia en conquistar el K2 a convertirse en otra víctima más de la montaña. La expedición fue parte de lo que los alpinistas apodaron sombríamente el verano negro del K2. Este periodo particularmente mortal en el K2 registró 13 muertes y 27 ascensos. En cuanto a los Burrard, quienes vivían y escalaban como pareja, muchos de sus amigos y familiares más cercanos encontraron algo de consuelo en la idea de que fallecieron haciendo lo que amaban. Estuvieron unidos en vida y en la muerte.
y ahora ambos son conmemorados uno al lado del otro en el monumento Gilkey, el monumento de piedra que honra a quienes perdieron la vida en el K2. Desafortunadamente, la trágica historia de los Burrard es solo una más en una larga lista de personas que se atrevieron a lograr la grandeza, pero que al final se vieron obligados a pagar el precio más alto. Otra víctima de la brutalidad del K2 es Julie Tullis, una de las alpinistas británicas más memorables. Julie nació en Surrey, Inglaterra, en 1939. Su vida temprana no estuvo llena de picos nevados y terrenos peligrosos como la de muchos de los montañistas que han dejado su huella en la historia. De hecho, ni siquiera comenzó a escalar de manera regular hasta finales de la treintena, lo cual es un inicio relativamente tardío para un montañista. Sin embargo, rápidamente desarrolló una pasión por el deporte. La carrera de montañismo de Tullis realmente despegó cuando conoció al escalador austriaco Kurt Diemberger en 1976. Comenzaron a trabajar juntos en giras de conferencias, donde compartían experiencias y perspectivas de sus aventuras en altitud. En 1981, Kurt la contrató como técnica para una expedición al Nanga Parbat, marcando el inicio de su colaboración en filmaciones de gran altitud. En los años siguientes, la pareja emprendió expediciones audaces a algunas de las montañas más peligrosas del mundo y filmaron sus experiencias. Su colaboración los llevó a escalar la arista norte del K2 y la arista noreste, que no había sido escalada, del monte Everest. Para 1984, Tullis y Diemberger también habían escalado con éxito el Broad Peak, una cumbre increíblemente desafiante ubicada en la cordillera del Karakorum, en la frontera entre Pakistán y China. Sin embargo, Julie y Kurt enfrentarían su desafío más formidable hasta la fecha, cuando se inscribieron para ser parte de una expedición que tenía como objetivo alcanzar la cumbre del notoriamente traicionero pico K2. Después de pasar años escalando y filmando en el Himalaya, no dudaron en unirse, atraídos por el encanto de escalar lo que muchos consideraban la montaña más peligrosa del mundo. La expedición tuvo lugar durante el verano negro de 1986, del que acabamos de hablar, apenas menos de 2 meses después de que Lillian y Maurice Barrard encontraran su final en la montaña. Mientras Julie ascendía lentamente la montaña, se vio obligada a emplear todas sus habilidades técnicas para atravesar de manera segura el terreno peligroso, los campos de nieve y las afiladas paredes de acantilado. Como los alpinistas que la precedieron, incluidos los Barrard, el ascenso de Julie por la ruta del Espolón a Abruzzi comenzó con un trayecto traicionero de crestas rocosas, campos de nieve y paredes afiladas, obligándola a utilizar todas sus habilidades técnicas de escalada. Su primer desafío importante fue la chimenea de House, una pared rocosa vertical que exigía cada gramo de su fuerza y habilidad. Julie avanzaba lentamente, clavando su piolet en la superficie congelada. Cada colocación tenía que ser un riesgo calculado. Mientras ascendía lentamente, el aire se volvía cada vez más escaso, y el mal de altura empezaba a convertirse en una amenaza muy real. Quizás tenía un dolor sordo en la cabeza y una náusea persistente, todas señales de esta enfermedad mortal. Pero ella estaba consciente de los peligros y estaba decidida a seguir adelante. Impulsada por un fuego interior, un deseo de poner a prueba sus límites, de conectarse con la fuerza bruta de la naturaleza, Julie y su equipo continuaron con su aventura. El siguiente desafío al que se enfrentarían era la infame Pirámide Negra, una intimidante pared de roca y hielo. Esta parte infame de la escalada presenta más de 600 metros de paredes rocosas complejas, con pendientes que a menudo superan los 50 grados, lo que requiere habilidades avanzadas de montañismo. La zona es propensa a desprendimientos de rocas y hielo, lo que crea peligros constantes para los escaladores. Pero aún más se encuentra dentro de la zona de la muerte, donde los bajos niveles de oxígeno y el frío extremo aumentan significativamente el riesgo de mal de altura y otras complicaciones. Sin embargo, estando bien entrenados y preparados para cualquier cosa que la montaña les presentara, Julie y el equipo lograron pasar con éxito la Pirámide Negra y se dirigieron hacia el último gran desafío, el llamado Cuello de Botella, un estrecho corredor bajo un amenazante acantilado de hielo. Aquí, muchos alpinistas experimentados han perdido la vida. Mientras se acercaban al Cuello de Botella, las palabras de George Bell resultaron ser ciertas. Habiendo sido parte de una expedición en 1953, él sabía de primera mano los peligros que esperaban a Julie. Incluso llegó a llamar al K2 una montaña que intenta matarte. Mientras pasaban cuidadosamente por el Cuello de Botella, sabían que en cualquier momento el Sirox sobresaliente podía desprenderse y caer, lo que podría desencadenar una avalancha. Esta amenaza constante, junto con el alto riesgo de mal de altura, entre otras cosas, hace que esta sea la sección más mortal de la escalada.
Con calma y un ritmo lento y constante, Julie y Kurt sortearon con seguridad cada uno de estos obstáculos, recopilando valioso material en el camino. A pesar de los peligros que enfrentaron durante toda la expedición, Julie continuó documentando su experiencia, reflejando su fortaleza mental, creatividad y compromiso con su papel como cineasta. Todas estas cualidades deseables eventualmente los llevarían a un lugar donde pocas personas han estado antes. Para el 4 de agosto, después de varios días difíciles por encima de los 26,000 pies, Julie y Kurt decidieron que era ahora o nunca y decidieron seguir adelante hacia la cima a pesar del clima que se deterioraba rápidamente. Justo cuando el sol se había ocultado tras el horizonte, ellos llegaron a la cima. Y con esto, Julie se convirtió en la primera mujer británica en estar en la cima de la tristemente célebre cumbre. Pero su éxito tuvo un alto costo. Después de pasar días arriba en la zona de la muerte, con poco descanso, aire escaso y pocos suministros, el cansancio comenzó a abrumar a los cineastas. Ahora tenían que enfrentar posiblemente la parte más peligrosa de la escalada, el descenso. Para ese momento, el sol ya se había puesto por completo, y los escaladores se vieron obligados a bajar lentamente por la montaña sin ninguna fuente de luz natural. Descender cualquier montaña, y más aún el K2 en la oscuridad, es extremadamente peligroso, debido a una combinación de factores, incluyendo la visibilidad limitada, el potencial de desorientación y el riesgo de dar un solo paso en falso que podría hacerlos caer en una grieta profunda. Desafortunadamente, este error fatal convirtió su expedición en una pesadilla. Mientras descendían lentamente, ocurrió un desastre cuando el pie de Julie resbaló y ella cayó por una pendiente helada en la oscuridad. Afortunadamente, la cuerda de Kurt los salvó a ambos. Pero aún así, se cree que el impacto de la caída dejó a Julie con varias lesiones, incluyendo varios problemas en la cabeza que afectan su visión y coordinación. Debido a su estado debilitado, ella y Kurt se vieron obligados a acampar a unos 27,000 pies sin ningún tipo de refugio. La mayoría de las veces esto podría haber sido una sentencia de muerte para los alpinistas, pero perseveraron a pesar de las temperaturas que bajaban en la noche, y para las primeras horas de la mañana, Julie estaba lo suficientemente consciente como para comenzar el descenso al campamento 4. Aquí se encontraron con varios otros alpinistas, pero ahora se enfrentaban a un peligro aún mayor, ya que una feroz ventisca comenzó a azotar la montaña. El viento aullaba y la visibilidad había caído casi a cero, mientras los alpinistas se acurrucaban juntos para mantenerse calientes dentro de sus tiendas, que apenas se sostenían en la ladera de la montaña. Dentro, el aire está cargado con las respiraciones ásperas de Julie, Kurt y el resto de los alpinistas. Sus rostros probablemente marcados con una mezcla de miedo y determinación. La realidad era que estaban atrapados, varados en el techo del mundo, atrapados en el gélido abrazo de una tormenta de nieve en el K2. Se habían entrenado, preparado y arriesgado todo por la cima, pero ahora la montaña se había vuelto en su contra. La tormenta, una bestia implacable, había descendido con furia, cortando su ascenso y amenazando con sepultarlos vivos. Sus tanques de oxígeno se vaciaron, sus provisiones de comida se agotaron, al igual que su gas, lo que significaba que no tenían cómo conseguir agua potable. El frío era una preocupación constante, y la congelación amenazaba con quitarles los dedos de las manos y de los pies. Afuera, el riesgo de una avalancha aumentaba con cada gran ráfaga de viento. Estaban aislados, a kilómetros de ayuda, y enfrentaban una batalla contra los elementos que podía costarles todo. Estuvieron atrapados en estas condiciones infernales a más de 26,000 pies durante 5 días, lo que debió parecerles una eternidad. Pero para Julie, que en realidad estaba sufriendo por su caída, solo podemos imaginar el horror que experimentó mientras yacía casi sin vida dentro de la tienda. Sufriendo probablemente de edema pulmonar de gran altitud y agotamiento extremo, Julie Tullis perdía y recuperaba la conciencia durante su tiempo en el campamento 4. Kurt y el resto de la expedición hicieron todo lo posible por mantenerla con vida. Pero desafortunadamente el K2 parecía destinado a cobrar otra víctima. Según los informes, en las primeras horas del 7 de agosto, mientras la ventisca seguía azotando afuera, Julie dio su último aliento. Los otros alpinistas, luchando ellos mismos por sobrevivir, no pudieron hacer nada más que envolver su cuerpo en ropa extra y dejarlo atrás cuando la tormenta finalmente terminó el 10 de agosto. Para ese momento, los alpinistas restantes hicieron un intento desesperado por descender la montaña, incluyendo a Kurt, quien logró regresar al campamento base junto con otro alpinista, Willie Bauer.
La naturaleza devastadora de la tormenta se resalta aún más por el fallecimiento de varios otros alpinistas durante esta implacable ventisca, incluyendo al alpinista británico Alan Rouse y a 2 alpinistas austriacos. La muerte de Julie dejó un vacío enorme en la comunidad británica de alpinismo, que la celebraba no solo como una figura carismática y pionera, sino también por su valentía ante la adversidad. Dejó atrás a su esposo Terry y a 2 hijos. Muchos de sus amigos y familiares lograron encontrar consuelo tras su muerte al recordar una famosa cita pronunciada por la cineasta británica. Según ellos, ella dijo una vez: "Si pudiera elegir un lugar para morir, sería en las montañas". Esta aceptación estoica de los peligros asociados con el mundo del alpinismo, desafortunadamente, se manifiesta en esta expedición en particular. Pero Julie no fue la primera ni la última mujer en encontrar su final en la montaña. Te dijimos que era la montaña más peligrosa del mundo, y en 1995 la ícono británica del alpinismo, Alison Hargreaves, lo descubriría por sí misma. Alison nació en 1962 y creció en Derbyshire, Inglaterra. Desde muy joven mostró un espíritu intrépido y disfrutaba escalar y hacer senderismo en las colinas junto a su familia. Su pasión por el montañismo se encendió a la temprana edad de 13 años y rápidamente destacó eligiendo este camino sobre las actividades académicas tradicionales. Al llegar a la adultez, Alison conoció a Jim Ballard, un escalador aficionado, y la pareja eventualmente se casó. Juntos administraban una tienda de equipo para actividades al aire libre. Esto le proporcionó a Alison el respaldo financiero que necesitaba para dedicarse al entrenamiento y la escalada. Cuando tenía poco más de 20 años, Alison ya se estaba haciendo un nombre y apareció en los titulares de la comunidad de escalada después de escalar con éxito la cara norte del Eiger mientras tenía 6 meses de embarazo de su hijo. Escalar cualquier montaña estando embarazada ya es una locura en sí misma, pero el Eiger. Pero para 1993 la pareja enfrentaba dificultades financieras. Alison y Jim se mudaron a Suiza para facilitar su carrera de alpinismo. Ese año logró una hazaña notable, convirtiéndose en la primera persona en escalar en solitario las 6 principales caras norte de los Alpes en una sola temporada. Este logro le trajo atención mediática y patrocinio, aunque las dificultades económicas continuaron. No obstante, su amor por la escalada la inspiró a emprender uno de los desafíos más audaces jamás intentados en el mundo de la escalada. En 1995 se propuso escalar las 3 montañas más altas del mundo: el Everest, el K2 y el Kanchenjunga. Pero eso ni siquiera es la parte más loca. Alison tenía la intención de hacer esto sola, sin el uso de oxígeno suplementario ni un equipo de Sherpas. Para muchos, esto se consideraba una sentencia de muerte, pero a Alison no le importaba lo que pensara el resto del mundo, ya que la gloria de ser la primera mujer en lograr esta hazaña era suficiente para motivarla. Para mayo de 1995, Alison había demostrado que todos sus detractores estaban equivocados cuando logró llegar a la cima del Everest sola y sin oxígeno ni un Sherpa, tal como prometió que lo haría. Después de regresar brevemente a casa para pasar tiempo con sus hijos y su familia, Alison voló de regreso a Asia. Esta vez voló a Pakistán, donde tenía la intención de enfrentarse al K2. Inicialmente se unió a un equipo estadounidense que había obtenido un permiso para escalar la montaña, y para mediados del verano ya habían comenzado su lento ascenso por la montaña. Alison llegó al campamento base a finales de julio, pero ella y los otros escaladores quedaron atrapados de inmediato por una tormenta feroz y persistente que envolvió la montaña. Esto duró varios días y tuvo un efecto perjudicial en Alison, como se evidencia en varias entradas de su diario. La escaladora británica se sentía cada vez más nostálgica, enfrentando una lucha emocional entre el anhelo de ver a sus hijos y su deseo de llegar a la cima del K2. En una entrada escribió: "Siento que me están jalando en 2 direcciones, extrañando a mis hijos y queriendo subir el K2". El mal clima duró semanas, dejando a los escaladores frustrados con su situación. En otra entrada, Alison escribió: "Ayer estaba llorando, exhausta mental y físicamente". Finalmente, sus oraciones por un clima más despejado fueron escuchadas el 13 de agosto, pero para ese momento, muchos del equipo estadounidense ya habían regresado. Un alpinista que se quedó atrás, Rob Slater, convenció a Alison de unirse a un grupo de escaladores de Nueva Zelanda, España y Canadá, que se estaban preparando para un intento de llegar a la cima. Al final, ella aceptó a regañadientes, y el 13 de agosto lanzaron su intento final para conquistar esta infame montaña. Alison usó la poca energía que le quedaba y logró llegar a la cima de la montaña a las 6:45 p.m. Mientras estaba de pie bajo el cielo despejado en la cima de la segunda montaña más alta del mundo, Alison acababa de convertirse en la primera mujer en alcanzar la cima tanto del Everest como del K2 sin oxígeno suplementario ni apoyo. Pero su victoria mental tendría un alto precio.
A pesar de estar en compañía de otros 5 alpinistas de élite que alcanzaron la cima ese día, nadie estaba preparado para la tormenta que estaba a punto de llegar. Mientras el grupo descendía la montaña, el cielo despejado se volvió oscuro y el viento pasó de ser una brisa suave a soplar con fuerza de huracán. Casi sin previo aviso, los alpinistas se vieron atrapados en condiciones de visibilidad nula y comenzaron a perderse uno por uno mientras la tormenta envolvía la montaña. Allison hizo todo lo posible por mantenerse en el camino, pero la fuerza abrumadora del viento y la falta de visibilidad resultaron ser demasiado, y al final ella y los otros alpinistas lamentablemente perecieron en la tormenta. Se desconocen las circunstancias exactas de su muerte, pero se cree que fue atrapada por la tormenta y que cayó o fue arrastrada fuera de la montaña. Varios días después, los alpinistas sobrevivientes en el campamento inferior se toparon con un anorak manchado de sangre, una bota y un arnés que luego fueron reconocidos como de Allison, a una distancia considerable por debajo de donde fue vista por última vez. Después de esto, vieron lo que parecía ser un cuerpo tendido en una ladera lejana, que presumieron que era el de Allison, lo que los llevó a concluir que literalmente había sido arrojada de la montaña por los intensos vientos. Hasta el día de hoy, sus restos nunca han sido recuperados de su helado cementerio en la cima del K2 y, lamentablemente, este se convirtió en su lugar de descanso sin marcar. La noticia de la muerte de Allison se convirtió en un tema de intenso debate público en el Reino Unido. Aquellos que recientemente habían aplaudido a la alpinista por su audaz ascenso al Everest meses antes, ahora empezaban a criticarla. En cuestión de días, pasó de ser una heroína nacional a una madre imprudente que eligió abandonar a sus hijos. Sin embargo, muchos en ese momento señalaron que ningún alpinista varón enfrentó comentarios similares. Durante toda la prueba, su esposo, Jim Ballard, defendió su determinación inquebrantable, diciendo que era una inspiración para sus hijos. Al final, se convirtió en otra víctima más de una montaña que hasta el día de hoy sigue teniendo una fama mortífera. Las experiencias de estas 3 mujeres en el K2, incluyendo la trágica pérdida de vidas mencionada en este video, resaltan los riesgos inherentes de intentar llegar a la cima de esta imponente montaña. Incluso hoy en día, la montaña salvaje sigue desafiando y cobrando la vida de quienes se atreven a alcanzar su cima, sin importar el género. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Mantente audaz y vive con valentía.